Muy bien. Vamos a hablar, como te decía, el poder de la mente. Ok, y voy a invitarte que abras allá en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues cuando estamos hablando de entendimiento, ahí estamos atendiendo, ¿verdad? Estamos entendiendo que se trata de la mente. La mente dice por ahí que es el primer campo de batalla. Todo lo que tú piensas, todo como tú puedas recibir la información, así es como tú te desenvuelves. Entonces acá nos está haciendo énfasis acá en el libro de Romanos que renovemos nuestra mente. Renovar quiere decir pensar de manera diferente, que no lo vamos a hacer como lo hacíamos antes de conocer a Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor, todo cambia en nuestra vida y también cambia en nuestro pensamiento. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las circunstancias, ¿verdad?, que estamos viviendo. El énfasis aquí es, ¿verdad?, que nosotros cuando tenemos problemas, porque nosotros nos vamos a encontrar en diferentes tipos de obstáculos, en diferentes tipos de problemas, y ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos de que nuestro Dios tiene todo el control, ¿verdad?, de todo lo que pueda suceder. Quiero que quede bien claro en nuestras mentes de que todo lo que sucede en nuestras vidas, todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Todo tiene un objetivo por qué pasan las cosas. Entonces no podemos nosotros decir y enfocarnos, ¿verdad?, en la situación, en la adversidad, en el problema, enfocarnos y enfrascarnos ahí, decir aquí ya no hay solución y quedarnos tranquilos ahí estancados. No, no podemos hacer eso porque nuestro Dios está con nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros renovamos nuestra mente, nosotros decimos sí, puede ser que haya una dificultad, puede ser que haya un problema, puede ser que una situación difícil, pero el que tiene su mente renovada busca siempre la respuesta, o sea, tiene una perspectiva diferente del problema que está aconteciendo, ¿verdad? Puede ser que te hayan dado una mala noticia y tú dices, bueno, esta situación está difícil, pero Dios se va a manifestar poderosamente en lo que estoy viviendo. Tú puedes decir eso, ¿verdad? Dios se va a manifestar, su mano poderosa se va a mover en aquellas circunstancias difíciles que tú estés pasando. Todo tiene una razón de ser y todo viene para nuestro beneficio. Porque hay otra cita por ahí, hay que recordarla, que dice que todas las cosas, a los hijos de Dios, todas las cosas les resultan para bien. Pero aún aquellas adversidades, aquellas por las cuales lloramos, aquellas por las cuales sufrimos, aquellas por las cuales muchas veces renegamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Aún esas circunstancias difíciles, aún porque cuando aquí decimos, bueno, ¿por qué a mí me va así, al otro no le va así? Todas aquellas circunstancias que nosotros venimos y no comprendemos por qué está pasando esta circunstancia con nosotros, eso tiene un propósito, una razón de ser. En el momento nos angustiamos, en el momento nos afligimos y nos ponemos ahí todos angustiados porque no sabemos qué camino tomar, ¿verdad? En el principio vemos todo oscuro y no sabemos qué solución darle a eso. Pero cuando venimos a Dios, tomamos esa fuente correcta que es la presencia de Dios. Ahí vamos teniendo esa paz, esa tranquilidad en medio de la adversidad. Y ya cuando venimos a ver todo eso, esa adversidad ya se disipó y venimos a comprender después, nos hacemos nuestro autoanálisis y nos damos cuenta que era necesario cruzar por esa adversidad. Amén. Después nos podemos reír y podemos decir, Señor, tenías razón, había necesidad de pasar por eso para poder comprender qué es lo que tú querías hacer con cada uno de nosotros. Entonces eso es renovar nuestra mente, no solamente pensar en la adversidad y quedarnos estancados ahí, decir, bueno, aquí con una mente derrotiva, aquí terminó todo y punto y quedamos ahí. No. El que tiene renovada su mente ve la dificultad, ve el problema, pero se enfoca más adelante, donde realmente va a haber una solución, una respuesta de parte de Dios que le va a ayudar a salir de esas circunstancias. Amén. Por eso dice ahí la parte final de este versículo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No podemos comprender qué es lo que Dios quiere, ¿verdad?, si nosotros no tenemos esa mente enfocada en que los momentos difíciles que podemos estar viviendo tienen un final.
¿verdad? Así como la noche, ¿verdad? La noche, viene la noche, pero siempre cada noche tiene su inicio de día, donde sale el sol, ¿verdad? Entonces así realmente es esto. Tenemos nuestros momentos de oscuridad, tenemos nuestros momentos de tinieblas, tenemos nuestros momentos de dificultad donde no sabemos qué hacer, pero después de esa dificultad nosotros podemos entender cuál era la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta, porque Él nunca quiere destruirnos. Él no nos manda una prueba para destruirnos. Él manda esas circunstancias difíciles porque está trabajando con nosotros, porque nos está procesando, porque quiere alcanzar un objetivo en la vida de nosotros para poder trabajarlo ministerialmente o en el área donde tú te laboras, donde tú vienes y trabajas, porque el Señor también tiene control de todas las cosas. Tal vez tú no estás llamado a un ministerio así religioso, por decirlo así, sino que tal vez estés laborando con tu profesión en algún área laboral, ¿verdad? Entonces ahí mismo el Señor puede ocupar diferentes métodos. ¿Para qué? Para hacerte crecer y madurar en el área en el que tú te desenvuelves. Amén. Entonces nosotros no podemos enfocarnos, ¿verdad?, en el problema. Sí, es difícil pasarlo por desapercibido, porque se nota, ¿verdad? Pero cuando hay alguna dificultad, nuestros ojos deben de estar puestos en la solución. Amén. Bien, ahora bien vamos a avanzar y vamos a ver acá es que el primer campo de batalla es nuestra mente, decíamos, y eso lo vamos a leer allá en Efesios 6:17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allá en Efesios 6:17? ¿Verdad? Dice de la siguiente manera: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando está refiriéndose aquí al yelmo de la salvación, estamos hablando en el capítulo 6 de Efesios, estamos hablando de la armadura de Dios. Yo siempre he explicado esto, porque muchas personas dicen, ¿para qué se necesita una armadura en estos tiempos? Pues realmente yo creo que si Dios está hablando de una armadura, es porque estamos en una continua batalla, ¿verdad?, contra la adversidad, una continua batalla contra las huestes de maldad, ¿verdad? Porque nuestra lucha es con esos espíritus, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos un yelmo. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es el casco, ¿verdad? Ese es el casco que ocupaban los soldados romanos, ¿verdad? Y se los ponían en la cabeza para poder protegerse de todo aquello que viniera a tener impacto, ¿verdad?, con su cabeza. Entonces ellos se protegían así, de esta manera. Es como el casco que podemos mencionar ahora, aquellos motociclistas, ¿verdad?, que se tienen que poner su casco para protegerse de cualquier caída. Pues similar era esto, ¿verdad? Aquí el soldado romano tenía su yelmo, y aquí nos pronuncia la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y nada más, pero no solo va el yelmo, sino que también va acompañada de la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? El enemigo ocupa su estrategia de meternos sus ideas erróneas en nuestra cabeza, ¿verdad? Aquellos complejos, aquellos prejuicios, ¿verdad? Hay muchos que todavía estamos luchando con aquellos prejuicios, con muchos que están luchando con aquellos complejos que quizás desde su infancia fueron ahí instalados en la cabeza, ¿verdad? Y el enemigo constantemente está bombardeando nuestra cabeza con ideas, con pensamientos, con palabras que escuchamos, con ciertas situaciones que vemos y se nos quedan ahí en la cabeza grabado. Entonces el enemigo juega con eso, ¿verdad? Se mete en nuestra cabeza ese ataque, ¿verdad?, ese bombardeo. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, vemos aquí la importancia de conocer la palabra de Dios. Vemos aquí que necesario es leerla, ¿verdad? Así como dedicamos tiempo para leer cualquier libro, decíamos hace poco, les mencionaba por la mañana, si nosotros podemos tomar tiempo para leer un X libro de unas 300 páginas y las leemos en unos 3 días, con mucha más razón podemos leer la palabra de Dios. Amén. ¿No crees que es lo correcto? La palabra de Dios es la que nos edifica. Entonces cuando tú vienes y escuchas y te preparas, lees la palabra de Dios, la abres
y ves y conoces todas esas promesas y la memorizas, porque eso es lo importante. Mira, si tú memorizas la palabra de Dios, tú puedes tenerla en la mente siempre y refutar cualquier ataque del adversario. Pues qué importante es memorizarla. Amén. Entonces cuando tú la conoces, tú te puedes proteger ante cualquier ataque del enemigo. Te doy una muestra. Bueno, nos vamos a Mateo capítulo 4, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la tentación de Jesús. Mira cómo es el enemigo de astuto, que quiso venir a hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. ¿Te acuerdas lo que hizo con Adán y Eva? Fue confundirles, cambiarles el argumento, ¿verdad? De lo que Dios había dicho, de esa orden, de que no podían comer del árbol del bien y del árbol de la vida, ni de la ciencia del bien y el mal, porque iban a morir. Él les cambió el argumento y por eso fue que Eva se confundió y pecó. Lo mismo quería hacer con Jesús. ¿Y sabes qué más podemos ver aquí? Es que el enemigo no tiene creatividad para sus estrategias. Él no tiene creatividad, porque lo mismo quiso hacer con Jesús. Vino y se le presentó a Jesús cuando él estaba en ayuno y le dice que convirtiera las piedras en pan. Y no vino cuando el ayuno estaba comenzando, vino cuando Jesús tenía hambre, cuando ya estaban sus días avanzados, ¿verdad? Vino a Jesús y le dijo, si tienes hambre, convierte esas piedras en pan, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús? Vemos aquí la importancia de conocer la palabra de Dios. El enemigo estaba atacando la mente de nuestro Señor Jesucristo, estaba atacándola en el momento que le estaba diciendo, estaba jugando con lo que él sentía, ¿verdad? Esa hambre, estaba él jugando con esa mente y diciéndole para que él fallara, para que él cayera en esa tentación. Pero Jesús le dijo, escrito está. Le refutó con la palabra de Dios. 3 veces tentó a Jesús estando ahí en ese ayuno, en ese desierto que estaba haciendo ayuno nuestro Señor Jesucristo antes de empezar el ministerio. Pero él le contestó, escrito está. Este es un ejemplo para nosotros. Si tú conoces la palabra de Dios, el enemigo va a querer atacarte y meterte ideas negativas en tu cabeza. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, tú puedes refutarla. Puedes decirle, no, el Señor dice esto de mí, el Señor dice que Él es mi auxilio, no, el Señor dice que Él es mi ayuda, no, el Señor dice que Él es mi sustento, no, tú puedes refutar con la palabra de Dios todas aquellas palabras negativas que el enemigo viene y puede poner a tu mente. El enemigo pone ideas de fracaso, pone ideas de que tú no eres apto para cumplir cualquier misión. Lo vemos allá, ¿verdad? En Moisés, un ejemplo, Moisés, podemos ver de que viene y estaba en la zarza, ¿verdad? Él empezó a poner muchos pretextos. ¿Tú crees que lo estaba haciendo por sí solo? No, el enemigo le estaba enfocando. El enemigo le estaba diciendo, tú no puedes, tú además estás huyendo. No, mira, tú además no puedes hablar bien, no te puedes expresar bien. Entonces le estaba diciendo todo eso a Moisés en su mente. Y eso estaba diciéndole el Señor. Nuestro Dios lo estaba mandando a que fuera a liberar al pueblo, pero él estaba poniendo muchos pretextos de que él no podía hacerlo. Así es el enemigo para que tú no cumplas con el plan perfecto de Dios. Pero Dios es maravilloso, porque lo que Dios escoge lo respalda, y lo que Dios escoge, ahí es donde posiciona a Él su poder, su gloria, su espíritu. ¿Por qué sucedió acá? Me dice todavía Moisés, yo no puedo hablar, mejor manda a otro. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, te voy a poner una ayuda, pero tú vas a ser siempre como Dios, ¿verdad? Tú siempre vas a ser como Dios ante Aarón, ¿verdad? Entonces le dijo, te voy a poner ayuda, te voy a poner a Aarón, porque tú no te puedes expresar bien, te voy a poner a Aarón para que sea tu ayuda, pero tú vas a ser como Dios para Aarón. Y entonces, ¿a quién se refirió nuestro Dios? Siempre fue a Moisés. Moisés fue el que él ocupó, ¿verdad?, como ese instrumento para poder liberar el pueblo de Israel. Amén. Entonces Dios es así. Dios siempre lo que escoge, Él lo va a respaldar. Siempre Él lo va a empoderar, ¿verdad? Lo que Él envía, lo que Él escoge. Otro ejemplo lo vemos con David, ¿verdad? A David dice que estaba ya pastoreando, porque era pastor, ¿verdad? Estaba pastoreando ovejas que no eran ni siquiera de él, pero estaba pastoreando esas ovejas. Y dice que vino Samuel a ungir al futuro
rey de Israel, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Fueron a llamar, pasaron todos sus hermanos que eran grandes guerreros, ¿verdad? Tenían el talle de guerrero, podían pelear, ¿verdad? La batalla, tenían ese plante de guerreros. Y Samuel todavía dice, este tiene que ser. Pasaron todos y decía, este tiene que ser. Pero ¿qué dijo nuestro Jehová Dios? No mires su parecer, porque yo no veo su apariencia, yo veo su corazón. Total que aquel que era el más pequeño, aquel sequito, ¿verdad? Que estaba allá detrás, cuidando las ovejas, a él fueron a llamar porque ese era el futuro rey de Israel. Imagínate, el que menos pensaban, el que menos se imaginaban, ese era el rey de Israel. Pues mira cómo son las cosas, cómo Dios viene y se enfoca en las personas. El enemigo te puede decir, no, tú no eres apto, no, tú no tienes la capacidad, no, tú no vas a poder ejercer eso que Dios te está ofreciendo. El enemigo puede decir eso, es más, te pueden presentar ideas de que no puedes cumplirlo. Pero en Dios sí te está diciendo ahora que Él no se fija en apariencias, Él no se fija en lo cualificado que puedas estar. Él ve tu corazón, cómo estás, está dispuesto, porque Él lo que Él elige, Él lo capacita, Él lo hace, Él lo moldea a la manera de Dios, a la manera que Él quiere que sea, a la manera que va a ser útil al propósito para lo cual está siendo transformado. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, no nos vamos a enfocar en nuestra mente, ¿verdad? De que no podemos hacer algo. No nos vamos a enfocar en la mente de que todo lo que pasa en nuestro entorno va a ser nuestra destrucción. No, vamos a enfocar nuestra mente y vamos a tener esa fe de que tenemos a un Dios que puede hacer lo imposible por tal de sacarnos adelante de la circunstancia que nos estemos transitando. Ahora bien, nuestra pelea, nuestra lucha, cuando viene algo, ¿verdad? Y se levanta en nuestra contra una persona, por decirlo así, dice la palabra de Dios que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, y eso